La maldición de la playa. Como espíritus de niños atraen víctimas al mar. El viento soplaba gélido, arrastrando consigo un eco de risas distantes, de niños que parecían jugar en las olas, mientras Valeria, restauradora de arte, recorría la playa solitaria de su pequeño pueblo costero. Era conocida por su habilidad para devolver la vida a las obras más deterioradas. Pero ese día, la marea traía consigo un susurro oscuro. Historias de ahogamientos inexplicables se susurraban entre los lugareños, mezclándose con el aroma salado del mar. Desde hacía años, una sombra se cernía sobre la comunidad. Cada 10 años, el océano reclamaba a una víctima. Nadie podía explicar por qué ni cómo, pero cada festival en conmemoración de aquellos perdidos estaba impregnado de una angustia palpable. Mientras Valeria ordenaba su estudio, su atención se centró en un viejo cuadro escondido entre las sombras de su taller. Se decía que era un retrato de su bisabuela, una mujer con ojos que parecían. La playa llama, decía una y otra vez. Los niños juegan, pero el mar se queda con ellos. Valeria no podía apartar la mirada. Cada palabra la abrumaba más, ahogando su curiosidad en un mar de pavor. Y así, la verdad de su familia se desnudaba ante ella, arrojándola al abismo de una historia antigua, donde lo sobrenatural y lo real se entrelazaban. La soledad la envolvía mientras leía, sintiendo que fuerzas invisibles comenzaron a tugurizarse a su alrededor. Su propia madre jamás había mencionado esos rumores, como si guardara un secreto que podría destruir el frágil equilibrio de su vida. Valeria sintió una punzada de traición. ¿Qué más escondía? Los murmullos en la comunidad comenzaban a intensificarse ante la cercanía del festival. Los rostros de sus vecinos eran un mosaico de temor y escepticismo, y a medida que se acercaba la fecha fatídica, Valeria sabía que algo terrible estaba por desatarse. Un escalofrío la recorrió cuando al final una fecha resaltada en el diario. La necesidad de huir era palpable, pero la curiosidad y la conexión con su sangre la mantenían encadenada a la verdad. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Dale una revisada rápida al botón rojo ahí abajo para asegurar que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras Valeria contemplaba la fecha marcada en el diario, las palabras parecían vibrar en el aire. Un eco insistente que latía en su mente. Si el último sacrificio había ocurrido hacía un siglo, ¿significaba eso que ella es? Su corazón se aceleró. El sonido era casi un mandato. Impulsada por una mezcla de terror y curiosidad, Valeria salió corriendo al exterior, donde la luna convertía la playa en un lienzo plateado. Las risas de los niños resonaban más fuertes ahora, como si los pequeños fantasmas estuvieran llamando su atención. La arena crujía bajo sus pies, y la brisa traía consigo un aroma que le resultaba familiar, como el perfume de su infancia, pero oscurecido por algo más. Al llegar a la orilla, se detuvo en seco,
una figura pequeña emergió del agua. Su piel brillaba bajo el reflejo lunar, y su cabello era como algas flotantes, deslizándose con las olas. Valeria se acercó, entre temores y esperanzas. Era una niña de no más de 6 años, con una sonrisa que heló su sangre. ¿Jugamos?, preguntó. Su voz era dulce, pero inquietante, como un canto de sirena. Valeria sintió que el mundo a su alrededor temblaba. Las historias de sus ancestros se entrelazaban con la imagen de esa pequeña. «No, no puedo», murmuró, pero sus pies se movían hacia el agua como si un hilo invisible la guiara. La niña dio un paso más y, de pronto, la marea subió con una furia inaudita, arrastrando a Valeria hacia el mar. Gritó, pero las olas tragaban su voz. En un instante, el pánico se transformó en un frío profundo. Trató de retroceder, pero sus piernas estaban atrapadas en una arena pegajosa. La niña avanzaba hacia ella. Sus ojos eran 2 pozos oscuros y brillantes. «El mar te reclama», susurró, y Valeria sintió como un peso opresor comenzaba a pesar sobre su pecho. En ese momento recordó la advertencia del diario. Los niños juegan, pero el mar se queda con ellos. Aterrorizada, Valeria intentó escapar, y entonces todo se volvió borroso. En la desesperación, un destello de memoria la golpeó. Su madre había experimentado lo mismo. Un instante fugaz. Ella, de niña, había estado ahí, en el agua, con esa misma sonrisa. ¿Era posible que la niña ante ella no solo fuera un espíritu P? Con ese pensamiento reverberando, el agua la envolvió y sintió un tirón. En un giro, la figura de su madre apareció a su lado, ojos llenos de tristeza y una tristeza que parecía gritarle que había llegado el momento. «¡Valeria, no!», gritó, pero la corriente era demasiado fuerte. La niña sonrió, mientras su madre se desvanecía tras una ola, dejando a Valeria sumida en un abismo de confusión. Justo cuando el mundo se oscurecía, un rayo de luz brilló en la distancia, iluminando una figura que se apresuraba hacia ella. Valeria luchó por permanecer consciente, pero antes de que pudiera comprender lo que sucedía, la oscuridad la arrastró en su abrazo. Cuando regresó en sí, yacía en la arena. A su lado estaban los rostros de sus vecinos, ojos llenos de horror, y entre ellos su madre, con un semblante que hablaba de dolor. «Nunca debiste haberlo hecho», murmuró. Sus palabras cayó sobre Valeria como una losa. Las risas infantiles resonaban en su mente mientras se miraba. ¿Por qué el espíritu de su infancia la había llamado? Valeria sabía que no podía cerrarle la puerta a la verdad. Solo habría un nuevo y oscuro capítulo que realmente las unía. Valeria yacía en la arena, el sonido del mar aún retumbando en sus oídos. Su madre estaba allí, su rostro un mosaico de dolor y desesperación. «Nunca debiste haberlo hecho», repitió, la voz quebrada, mientras la gente a su alrededor murmuraba preocupada. Sus miradas aterrorizadas reflejaban la situación inexplicable que se había desatado. El frío del agua aún le calaba los huesos, pero lo que más la helaba era la revelación que quedó flotando en el aire. Ella había estado en el mar, había sentido la llamada de la niña. ¿Cómo era posible? Con sus manos temblorosas, Valeria limpió la arena de su rostro y se sentó, intentando asimilar lo que acababa de suceder. El murmullo de su comunidad se hacía más fuerte. Voces nerviosas que se entrelazaban en un laberinto de especulaciones. «¿Qué le pasó a Valeria?», interrumpió Valeria, su voz ahogada por la confusión. «¿Por qué nunca mencionaste los rumores
¿De qué estás hablando? Fue en ese momento que el pánico se apoderó del grupo. Un grito desgarrador cortó el aire. ¡El mar! ¡El mar se lo lleva! La voz, quebrada y desesperada, provenía de una mujer que había llegado corriendo a la escena, piel pálida reflejando la luz de la luna. Todos se volvieron hacia la playa. Sus corazones latían al unísono. Valeria, incapaz de procesar todo, se dio cuenta de que no solo estaban allí por ella. Había algo más. Y cuando miró hacia el agua, un estremecimiento sacudió su ser. Allí, emergiendo de la espuma blanca, había más figuras. Unas 6 o 7, todas con la apariencia de niños. Sus ojos, oscuros como la noche, la miraban con un brillo que helaba la sangre. «No hay escapatoria», susurró uno de ellos, un niño de cabellos rizados y piel aceitunada que lucía a la vez conocido y extraño. Era como si un eco del pasado le hablara. Valeria sintió que su corazón se detenía. «Estamos aquí por ti y por lo que ocultaste». Las palabras resonaron en su mente como un eco. «¿Qué oculté?» Su voz fue apenas un susurro entre el murmullo del mar. El niño sonrió. «Los secretos nunca mueren, Valeria. Tu mente ha creado un refugio. Olvidaste lo que pasó. Olvidaste quiénes somos». Valeria sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. En su interior, un torrente de recuerdos olvidados comenzó a aflorar. Sensaciones de alegría mezcladas con angustia. Días de risas junto a aquellos que ahora aparecían ante ella. La multitud a su alrededor parecía haber caído en un silencio sepulcral. Sus extraños ojos se tornaron espejos de su pasado, reflectando secretos que ella había enterrado. El rostro del niño se distorsionó por un instante y entonces una verdad aplastante la golpeó. Esos niños no eran solo fantasmas, eran parte de su historia, de su familia. Eran los que se habían perdido en el mar, aquellos cuyos nombres nunca se mencionaron en casa, los olvidados que clamaban justicia. En un momento de pura revelación, Valeria se dio cuenta de que su madre no solo había guardado secretos, había escondido la verdad más devastadora de todas. Ella misma había sido una de las elegidas, salvo y siempre marcada. «Eres parte de nosotros, siempre lo fuiste», dijo el niño, y el viento trajo consigo el eco de risas que resonaban en el corazón de Valeria. La niebla del miedo se enroscó a su alrededor, mientras la figura del niño se desvanecía. El sacrificio no es solo un mito, Valeria, es un destino. Al pronunciar esas palabras, sus ojos vacíos la atravesaron, como la más. ¿O el mar estaba esperando su regreso, reclamando no solo vidas, sino el alma de una generación perdida? Mientras el viento soplaba más fuerte y las olas se alzaban en un canto eterno, Valeria supo que ya no había vuelta atrás. La historia de su familia no era solo un eco del pasado, era una carga que debía llevar, y el precio lo tendría que pagar en algún momento, o el mar la reclamaría de nuevo. La niebla del miedo se enroscó a su alrededor, mientras la figura del niño se desvanecía. El sacrificio no es solo un mito, Valeria, es un destino. La voz resonó en su mente, y cada palabra se sentía como un puñal en su corazón. El mar, rugiendo a su lado, parecía susurrar su nombre. ¿Podría realmente escapar de su legado? La sensación de ser un objeto en un juego donde las reglas eran desconocidas se intensificó en su pecho. De repente, un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. «¡Mamá! ¡No!». La voz vibró en el aire. Valeria se giró justo a tiempo.
para ver a un niño pequeño de unos 4 años corriendo hacia su madre, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. La multitud se agolpó a su alrededor, y la preocupación se apoderó de ella. «¿Qué pasa?», preguntó Valeria, armándose de valor a pesar del cada vez más intenso terror que la rodeaba. «¡Veo a los niños! ¡Están bajo el agua!», gritó el pequeño. Su madre, delirante, lo abrazó como si esperara que eso lo protegiera de lo que se cernía sobre ellos. Un silencio denso ocupó el espacio, y todos los ojos se dirigieron hacia el mar. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quería decir el niño? ¿Qué estaba viendo? Sin pensarlo, volvió su mirada hacia el agua, y para su horror, vio pequeñas figuras brillando en la superficie, como estrellas en el océano oscuro. Las risas resonaban, esta vez más cerca y más claras. Eran los mismos niños que había visto antes, pero ahora parecían más reales, más urgentes. «¡Valeria!», susurró uno de ellos, extendiendo su mano pálida. «¡No! ¡No se acerquen!», gritó Valeria, pero su voz se perdió entre el murmullo del mar. Fue entonces cuando la realidad se fracturó. Un murmullo creciente emergió de la multitud. Voces que se elevaban en desesperación. «La playa se nos lleva. Es el ciclo». Esa frase retumbó en su cabeza y comenzó a girar en su mente como un torbellino. En medio de esta confusión, un estruendo resonó, como si el océano mismo estuviera protestando. Las olas comenzaron a moverse de manera errática, como si tuvieran vida propia. De lo profundo del agua surgió una figura familiar, su madre, con la mirada clara y decidida. «Valeria, nunca te olvides de quién eres». Pero antes de que Valeria pudiera responder, la figura se tambaleó y desapareció en una ola enorme. Los murmullos se convirtieron en gritos y las miradas se tornaron en pánico. Valeria sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué está pasando?». «¡Mamá!». La impotencia la ahogó. Luego un destello de luz brilló en la oscuridad del mar, y de repente las figuras de los niños se elevaron, como si formaran un remolino, y una sombra conocida emergió entre ellos. Era ella misma, una versión de su infancia, ladeando la cabeza y sonriendo, con ojos que reflejaban un profundo anhelo. «Valeria, ven, es momento de jugar». La voz era idéntica a la de la niña del agua. Un gran escalofrío la atravesó al darse cuenta de que el ciclo de sacrificios no era solo una condena, era un vínculo inquebrantable. Valeria sintió que el suelo se movía, como si el mar mismo la llamara. Y justo cuando la figura de su niña interior se acercaba, la luna se oscureció y una risa siniestra se alzó desde las olas. «Siempre has estado aquí, parte de nosotros». La revelación atravesó como una fiera tormenta de mar. «¡No! ¡No eres yo!», gritó Valeria, pero el eco de su propia voz resonó y la realidad se retorció a su alrededor. «Tu madre necesitará un sacrificio para salvarte», dijo la figura que ahora parecía girar, distorsionándose en lo que Valeria conocía. La verdad la golpeó como un golpe bajo. Ese sacrificio no era solo un mito, y la sombra de su madre no era simplemente impersonal. Era el horror de una elección que habían guardado en silencio, un secreto que los había atrapado a todos. El mar rugió, y Valeria comprendió que en cualquier momento podría ser arrastrada de nuevo, condenada a repetir una historia que nunca deseó conocer. La marea arremetió contra sus piernas, y el caos a su alrededor era ensordecedor. «Es tu elección», resonó una voz entre la multitud, y Valeria sintió que la vida se le escapaba entre las manos.
La realidad se tambaleaba y el mundo se oscurecía, mientras sus ojos se saturaban de lágrimas. En esa fragilidad, todo lo que había creído se desmoronaba. ¿Qué iba? ¿Aceptar el legado o luchar contra él? Valeria sintió que el mar la reclamaba, y el grito de su madre se desvanecía en una lejanía inquietante. Una última mirada a su madre, y Valeria supo que esta historia apenas comenzaba. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, mientras la figura de su infancia la llamaba desde el agua. Cada palabra resonaba en su mente como un eco incesante. ¿Era real? ¿La niña que veía en la playa era un fragmento de su propia historia? La angustia la apretó por dentro, mientras la marea que la amenazaba parecía duplicarse. «¡Es tu elección!», resonó la voz difusa de una figura entre la multitud. Una mezcla de miedo y determinación atravesó sus venas. Había tomado decisiones antes, pero ninguna tuvo un peso como esta. Miró a su madre, cuyos ojos estaban llenos de desesperación. «Mamá, ¿qué debo hacer?». Valeria ni siquiera supo que la pregunta hubiera salido de su boca. La figura de la niña sonrió. «Ven, Valeria, jugar es divertido». Su tono era a la vez tentador y amenazador. Las risas infantiles resonaban, pero ahora sonaban como un canto de sirenas. Y justo cuando el estruendo del mar se intensificó, estalló un sonido ensordecedor. Un grito desgarrador llenó el aire. Valeria se dio la vuelta y su corazón se detuvo. Era su hermana pequeña, Clara, que había estado al borde de la multitud y ahora corría hacia ella. «Valeria, no mires». Pero era demasiado tarde. La ola se alzó con furia imparable y la arrastró hacia el mar. El pánico se desató. «¡Clara!», gritó Valeria, pero las olas se llevaron su voz. Cuerpos se movían, gente empujando y empujándose en un intento sin rumbo de escapar. Valeria observó mientras las manos de Clara desaparecían bajo el agua. Sus ojos suplicantes buscaban a su hermana en un último esfuerzo. El horror devoró a Valeria. «¡Clara, vuelve!». La desesperación la atravesó mientras buscaba con la mirada a su hermana. Pero lo que vio en su lugar fue un rostro familiar que emergía de las sombras del agua. La figura de su madre reapareció entre las olas, pero esta vez con una expresión diferente, una mezcla de tristeza y determinación. «Valeria, déjala ir, es la única manera», lloró, sus labios temblando de angustia. Valeria se quedó helada. «¿Qué dices? ¿Por qué?». El rostro de su madre se tornó sombrío, y las olas comenzaron a calmarse. «Los sacrificios han sido parte de nuestra familia, Valeria. He tratado de protegerte, de mantenerte lejos del mar, pero la verdad es otra, de verdad». El viento silbó. Entonces, Clara emergió nuevamente de las profundidades, pero había algo diferente en su rostro. La mezcla de tristeza y furia era inconfundible. «Valeria, recuerda, no a ellas, a ella, la madre», Clara gritó, y las palabras resonaron en el corazón de Valeria como un trueno. Las palabras se hundieron como un ancla en el alma de Valeria, y un torrente de recuerdos olvidados afloró. Cuerpos de niños sonriendo, risas que se transformaban en gritos, un sacrificio en cada luna llena. Pero sus ojos volvieron a enfocarse en su madre. «¿Tú has hecho esto?», preguntó Valeria, con voz quebrada. El silencio estaba impregnado de una traición que hacía que le ardieran los ojos. Pero las revelaciones no terminaban allí. Clara, bañada en la luz de la luna, se movió con una tranquilidad inquietante.
No puedo permitir que ella te reclame hermana. Lo que hemos hecho, el pacto, luchó por expresarlo, pero un rayo de luz emergió del mar, y la figura de la niña parecía torturarse, retorciéndose entre los reflejos de la marea. La mar se había convertido en un monstruo, y la marea arrastró más recuerdos. Valeria sintió que su pecho se oprimía mientras su madre apenas podía mirarla. La pena era un muro entre ellas. Ella siempre ha requerido un ingrediente más. Los murmullos de la multitud crecían en pánico, pero Valeria no podía apartar la mirada de sus seres queridos, atrapados en un ciclo del que no podían escapar. ¿Qué has hecho?, preguntó Valeria. Cada palabra una cortada fría. En ese instante, una oleada de verdad la golpeó como el frío del mar. Su madre había estado dead. Valeria se enfrentó a la corriente. La verdad era abrumadora. Clara a su lado, patas entre las olas. ¡No, lo que ha hecho mamá! ¡No!, gritó mientras la ola finalmente se rompía y las risas volvían a envolverlas. La imagen de su madre se desvaneció, pero sus palabras permanecieron. «Eres el sacrificio más grande. Necesito tu ayuda para liberarlas. Nunca fuiste tú, siempre fui yo». Y así, con el peso del mundo sobre sus hombros, Valeria supo que el sacrificio era, de hecho, su herencia. La confusión y el dolor ocuparon su corazón. Un último grito de Clara llenó el aire. «Tú nunca escaparás», mientras la oscuridad devoraba la luz que quedaba. ¿Era este el fin de Valeria o simplemente el principio del viaje que nunca eligió? Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, mientras la figura de su infancia la llamaba desde el agua. Cada palabra resonaba en su mente como un eco incesante. ¿Era real? ¿La niña que veía en la playa era un fragmento de su propia historia? La angustia la apretó por dentro, mientras la marea que la amenazaba parecía duplicarse. «Es tu elección», resonó la voz difusa de una figura entre la multitud. Una mezcla de miedo y determinación atravesó sus venas. Había tomado decisiones antes, pero ninguna tuvo un peso como esta. Miró a su madre, cuyos ojos estaban llenos de desesperación. «Mamá, ¿qué debo hacer?». Valeria ni siquiera supo que la pregunta hubiera salido de su boca. La figura de la niña sonrió. «Ven, Valeria, jugar es divertido». Su tono era a la vez tentador y amenazador. Las risas infantiles resonaban, pero ahora sonaban como un canto de sirenas. Y justo cuando el estruendo del mar se intensificó, estalló un sonido ensordecedor. Un grito desgarrador llenó el aire. Valeria se dio la vuelta y su corazón se detuvo. Era su hermana pequeña, Clara, que había estado al borde de la multitud, y ahora corría hacia ella con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Valeria, no mires». Pero era demasiado tarde. La ola se alzó con furia imparable y la arrastró hacia el mar. El pánico se desató. «¡Clara!», gritó Valeria, pero las olas se llevaron su voz. Cuerpos se movían, gente empujando y empujándose en un intento sin rumbo de escapar. Valeria observó mientras las manos de Clara desaparecían bajo el agua. Sus ojos suplicantes buscaban a su hermana en un último esfuerzo. El horror devoró a Valeria. «¡Clara, vuelve!». La desesperación la atravesó mientras buscaba con la mirada a su hermana, pero lo que vio en su lugar fue un rostro familiar que emergía de las sombras del agua. La figura de su madre reapareció entre las olas, pero esta vez con una expresión diferente, una mezcla de tristeza y determinación. «Valeria, nunca te olvides de quién eres.
Pero antes de que Valeria pudiera responder, la figura se tambaleó y desapareció en una ola enorme. Los murmullos se convirtieron en gritos y las miradas se tornaron en pánico. Valeria sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué está pasando? ¡Mamá! La impotencia la ahogó. Luego, un destello de luz brilló en la oscuridad del mar, y de repente, las figuras de los niños se elevaron, como si formaran un remolino, y una sombra conocida emergió entre ellos. Era ella misma, una versión de su infancia, ladeando la cabeza y sonriendo, con ojos que reflejaban un profundo anhelo. «Valeria, ven, es momento de jugar». La voz era idéntica a la de la niña del agua. Un gran escalofrío la atravesó al darse cuenta de que el ciclo de sacrificios no era solo una condena, era un vínculo inquebrantable. Valeria sintió que el suelo se movía, como si el mar mismo la llamara. Y justo cuando la figura de su niña interior se acercaba, la luna se oscureció y una risa siniestra se alzó desde las olas. «Siempre has estado aquí, parte de nosotros». La revelación atravesó como una fiera tormenta de mar. «¡No, no eres yo!», gritó Valeria, pero el eco de su propia voz resonó, y la realidad se retorció a su alrededor. «Tu madre necesitará un sacrificio para salvarte», dijo la figura que ahora parecía girar, distorsionándose en lo que Valeria conocía. La verdad la golpeó como un golpe bajo. Ese sacrificio no era solo un mito, y la sombra de su madre no era simplemente impersonal. Era el horror de una elección que habían guardado en silencio, un secreto que los había atrapado a todos. El mar rugió, y Valeria comprendió que en cualquier momento podría ser Ar. «Es tu elección», resonó una voz entre la multitud, y Valeria sintió que la vida se le escapaba entre las manos. Los gritos se intensificaron, pero todo se volvió confuso. En un instante, el mar pareció cobrar vida, y como en un milagro, una enorme ola se formó, encadenando todo a su paso. Cuando la ola estalló, un rayo surcando el cielo iluminó el océano, revelando aquello que todos habían temido. Niños, cientos de niños, emergieron del agua. Pero lo impactante no eran sus rostros ni la desesperación en sus ojos, sino las figuras de adultos que nos acompañaban. Valeria sintió un nudo en el estómago. «No puede ser», murmuró mientras comprendía lo impensable. Allí estaban los rostros de aquellos que había conocido, amigos de su madre, familiares que se suponía estaban perdidos. «¡Valeria!», gritó uno de ellos, su voz resonando con una mezcla de dolor y rencor. «Es hora de enfrentar la verdad». Los murmullos de la multitud estallaron en caos. «¿Por qué están aquí? ¡No puede ser!». Las palabras se enredaban en su mente mientras sus piernas temblaban, incapaces de moverse. Una figura mayor emergió entre la multitud de recuerdos. Era su abuela, viva y radiante, como si el tiempo no hubiera pasado. «¡No huyas! Estás en la encrucijada de nuestro destino». Valeria sintió que se le helaba la sangre. «¡Tú también!», gritó, señalando con incredulidad. «¿Qué has hecho?». El frío de la verdad les envolvía a todos. «No solo somos condenados, somos guardianes del ciclo». La voz de su abuela resonó profundamente. «Todo ha sido un juego, y nadie es inocente. Cada sacrificio, cada niño. Solo tú puedes romper la maldición». Valeria se sintió desgarrada. La historia que conocía, sus recuerdos, se desmoronaban. ¿Un juego de su familia? ¿Se suponía que debía continuar el ciclo? Un sudor frío se deslizaba por su espalda, mientras el mar rugía a sus pies. Estaba atrapada entre el horror y la verdad.
Las risas se transformaron en gritos y su propia madre quedó visible, y aunque la desesperación la rodeaba, hubo un destello de determinación en sus ojos, como si hiciera falta un último sacrificio para liberarse. Valeria, si quieres cambiarlo todo, debes elegir a quién salvar. Las palabras de su madre se clavaron en su corazón. Salvar a Clara o romper el ciclo. Todo se reducía a eso. El poder estaba en sus manos y el tiempo se movía en su contra. Cuando el cielo se oscureció, el mar rugió una vez más y las olas comenzaron a subir. La realidad se hacía cada vez más inestable mientras el dilema la apresaba, dejándola con una sola pregunta. ¿Estaba dispuesta a sacrificar a quienes amaba para salvarse a sí misma, o aceptaría el legado que había intentado evitar? Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, mientras la figura de su infancia la llamaba desde el agua. Cada palabra resonaba en su mente como un eco incesante. Estaba atrapada entre el horror y la verdad. Miró a su madre, cuyos ojos estaban llenos de desesperación. «Mamá, ¿qué debo hacer?» La figura de la niña sonrió. «Ven, Valeria, jugar es divertido». Su tono era a la vez tentador y amenazador. Las risas infantiles resonaban, pero ahora sonaban como un canto de sirenas. Y justo cuando el estruendo del mar se intensificó, estalló un sonido ensordecedor. Un grito desgarrador llenó el aire. Valeria se dio la vuelta, y su corazón se detuvo. Era su hermana pequeña, Clara, que había estado al borde de la multitud, y ahora corría hacia ella con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Valeria, no mires». Pero era demasiado tarde. La ola se alzó con furia imparable y la arrastró hacia el mar. El pánico se desató. «¡Clara!», gritó Valeria, pero las olas se llevaron su voz. La multitud empujaba, convirtiendo el caos en un torbellino de cuerpos aterrorizados. Valeria observó mientras las manos de Clara desaparecían bajo el agua, sus ojos suplicantes, buscando a su hermana en un último esfuerzo. El horror devoró a Valeria. «¡Clara, vuelve!». La desesperación la atravesó, y fue en ese instante que sintió una presencia familiar. La figura de su madre emergió entre las olas, su rostro tan claro como la luna. «Valeria, nunca te olvides de quién eres». Pero antes de que Valeria pudiera reaccionar, el mar se agigantó, y la sombra de su madre se desvaneció en una ola gigante. La multitud gritaba, pero Valeria seguía atrapada en un mar de confusión. «¿Qué está pasando, mamá?». La impotencia la ahogaba. Una explosión de luz iluminó las aguas oscuras, haciendo que todas las miradas se volvieran hacia el océano que se agitaba. Y entonces ocurrió. Una figura emergió de la espuma. No una, sino docenas de ellas. Eran niños, pero no solo eso. Familias enteras aparecieron entre las olas, cada rostro lleno de desesperación y conocimiento. «¡Valeria!», gritaron, sus voces entrelazadas como un coro infernal. «Es hora de enfrentar la verdad». Las murmuraciones crecieron en caos. Valeria sintió que su mundo se desmoronaba. Pero lo más impactante fue ver a su abuela, viva y radiante, surgiendo de las profundidades. «¡No huyas! Estás en la encrucijada de nuestro destino». Un terror profundo se apoderó de Valeria. La historia que creía saber estaba girando alrededor de un secreto devastador. «¿Qué quieres decir?», balbuceó Valeria, sintiendo que el frío del agua le calaba los huesos. Las figuras, sus rostros familiares, comenzaron a rodearla.
No solo somos condenados, somos guardianes del ciclo. La revelación era aplastante. Valeria apretó los puños, pero su rabia se enfrentaba al horror en los ojos de su madre. Todo ha sido un juego, y nadie es inocente. Cada sacrificio, cada niño, solo tú puedes romper la maldición. Las palabras de su abuela retumbaron en su mente. La verdad la golpeó como un trueno. ¿Era posible que fueran responsables de todo? Mientras los murmullos resonaban, Clara, bañada en la luz de la luna, apareció a su lado, en un estado casi etéreo. «Valeria, hay algo que no sabes», gritó, cada palabra cargada de urgencia. «No es solo un sacrificio, es el precio de un secreto familiar. Podemos detenerlo». «¿De qué estás hablando?». Valeria empezó a temblar. Justo cuando Clara iba a responder, la figura de la niña del agua se acercó. Pero no era la misma de antes. Su rostro, una imagen de su infancia, se distorsionó en una mueca oscura. «Ella no es quien piensas», susurró. Valeria sintió un tirón en el estómago. ¿Qué? La sonda de la niña creció, y entonces, de repente, la figura de Clara comenzó a desvanecerse. «¡Clara!», gritó, pero su hermana se convirtió en un reflejo nebuloso. «Es tu madre la que necesita un sacrificio para liberarse de este ciclo. No dejes que te engañen». Valeria, parada entre dos mundos, sintió que todo su ser se rompía. La imagen de su madre y la de su hermana se entrelazaron, y, en un susurro, Valeria comprendió que el sacrificio necesario para romper la maldición era mucho más personal de lo que había imaginado. Su propio bagaje la ataba a ese mar. Lo reconoció. «Domingo de sacrificio», dijo una voz en el fondo. Todos la miraban, esperaban, pero la convicción en Valeria se transformaba en una sombra de confusión. ¿Fue Clara realmente una víctima o era parte de este terrorífico legado? Todo se tambaleaba ante ella, y el ciclo parecía gravitar por su vida. «Valeria, tú», murmuró la multitud en un susurro, «eres el último sacrificio». Las palabras resonaron en su mente, y el cielo se oscureció, dejando la pregunta que atravesaba su ser. ¿Podría realmente romper aquella condena, o estaba destinada a convertirse en parte de la historia? Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, mientras la figura de su infancia la llamaba desde el agua. Las palabras resonaban en su mente. «¡Cada!». Mientras observaba la mirada de su madre llena de desesperación, los murmullos de la multitud se transformaban en un ruido ensordecedor. «¡Mamá! ¿Qué debo hacer?». La figura de la niña sonrió, pero su rostro se tornó en un gesto inquietante. «Ven, Valeria, jugar es divertido». Las risas infantiles resonaban, pero ahora se sentían como un canto de sirenas, seduciéndola hacia el abismo. Un grito desgarrador llenó el aire. Valeria se volvió rápidamente y sintió que su corazón se detenía. Era Clara, su hermana pequeña, quien corría hacia ella, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «¡Valeria, no mires!». Pero era demasiado tarde. La ola se alzó con furia imparable y la arrastró hacia el mar. «¡Clara!», gritó Valeria, pero las olas tragaban su voz y la multitud se sumió en el caos. Ella observó aterrorizada mientras las manos de Clara desaparecían bajo el agua. La desesperación la consumió. Luego todo se volvió borroso. La figura de su madre emergió entre las olas, y a pesar del dolor en su rostro, había un destello de determinación. «Valeria, nunca te olvides de quién eres». Pero antes de que Valeria pudiera entender, el mar había tragado a su madre también. La multitud gritaba,
El mar había cobrado vida, y las figuras se agitaban como sombras en el agua. Mamá, a cada grito, un nuevo temor llenaba su pecho. Las risas de los niños resonaban más fuertes, pero ahora sonaban como risas macabras. ¡Valeria! Una voz familiar rompió el aire. Era su abuela, resplandeciente como un recuerdo olvidado que emergió del océano. No huyas de la verdad. Estás en la encrucijada de nuestro destino. Una ola de confusión la golpeó. ¿Qué quieres decir? La realidad se desmoronaba a su alrededor y de repente, entre las sombras, una figura se materializó. Era Clara, pero había algo diferente. Sonreía, pero sus ojos reflejaban dolor. «Valeria», dijo Clara, «no tenemos tiempo». «Es un sacrificio». Las palabras se cortaron en su garganta, mientras el pánico escalaba en todo su ser. Las risas se desvanecieron y en su lugar el murmullo del mar resonó como un eco de su familia. «¡Tú también!», gritó Valeria, en pánico, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Antes de que pudiera pensar, las figuras ya formaban un círculo, sus ojos ansiosos clamando por respuestas. Pero Clara continuó, su rostro transformándose en algo más grave. «Tienes que elegir, hermana». Valeria sintió un nudo en la garganta. En ese instante, todo cambió. Un destello brillante atravesó el cielo, y fue como si el propio mar se detuviese. Las figuras de niños comenzaron a aparecer, pero no en la forma de fantasmas felices, sino como entidades atrapadas en un ciclo, llenas de rencor. Se dio cuenta de que no eran solo almas perdidas, eran el eco de un pacto oscuro. «Los sacrificios han sido parte de nuestra familia. Es un juego y nadie es inocente. Y ahora, tú eres el centro», dijo Clara, señalando hacia su madre, que emergía de nuevo de las olas. Pero esta vez, su madre no parecía igual. «Valeria, todo esto es un engaño», gritó ella, su voz resonando en el aire con un terror poderoso. «No puedes dejar que esto continúe. ¡Libéranos!». Y de repente, la escena se volvió borrosa. Clara y su madre se entrelazaron en una danza frenética. En ese momento, Valeria comprendió el impacto de la verdad. La relación que había visto entre su madre y Clara se transformó en una revelación devastadora. Clara no era solo su hermana, era la razón detrás de todo. No era una víctima, sino una pieza del eterno sacrificio. «Clara, tú lo sabías». Valeria se sintió traicionada, cada palabra desencadenando una tormenta de emociones. Pero Clara bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. «No era mi elección, era nuestro destino. Esa fue la condición». Las olas a sus pies rugieron con una fuerza aún mayor. Valeria sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. La oscuridad del mar las absorbía. «Es solo cuestión de tiempo», dijo su madre, y el horror se apoderó de ella. Todo lo que había creído, todos sus lazos y su hogar, se desvanecían en un remolino oscuro. La luz parpadeó en el horizonte, y mientras el mar rugía, comprendió que ni ella, ni Clara, ni su madre eran realmente libres. Eran piezas en un juego, atrapadas en un ciclo interminable que nadie podría romper. Y estaba a punto de descubrir que un oscuro legado la marcaba. La verdad no solo era dolorosa, era devastadora. Mientras la oscuridad la envolvía y el agua comenzaba a atraparla, Valeria se preguntaba, ¿podría realmente romper esa maldición? ¿O estaba condenada a ser parte del ciclo para siempre? A medida que el horizonte se desdibujaba, una profunda incertidumbre se apoderó de su corazón. Todo era un juego. Pero ¿quién era realmente el jugador?
Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, mientras la figura de su infancia la llamaba desde el agua. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. Las olas arremetían con fuerza, amenazando con llevarse no solo a Clara, sino a todo lo que conocía. La desesperación estaba a un paso de convertirse en pánico. En su mente, las risas infantiles eran un eco lejano, pero llenas de una extraña maldad. Mientras las sombras danzaban en la superficie del mar, todo pareció definir un nuevo rumbo. Ella no podía permitir que el ciclo continuara. No podía dejar que ese legado, tan arraigado en su familia, prevaleciera. Las palabras de su madre resonaban. Nunca te olvides de quién eres. Pero ¿quién era realmente? De repente, un grito rompió la atmósfera tensa. ¡Valeria! Era Clara, emergiendo de las profundidades, con la piel brillante y su rostro desgarrado por el miedo. No te dejes atraer. No son risas, son gritos. Sus palabras cortaron el aire como un rayo, y lo que siguió fue un movimiento repentino y caótico en la multitud. A lo lejos, el cielo se oscureció abruptamente. Las estrellas que solían ser un consuelo ahora parecían fluir hacia el mar, formando figuras grotescas. Valeria sintió un temblor bajo sus pies. La arena crujía como si el suelo mismo estuviera vivo, y en ese instante los murmullos convirtieron en gritos de terror. La marea formó una ola titánica, no solo de agua, sino de recuerdos y sombras. Valeria miró paralizada, mientras todas esas figuras emergían. Eran conocidos, cada uno de ellos. La mirada de su abuela se cruzó con la suya. «¡No lo hagas, Valeria!», imploró, pero su voz fue arrastrada por el estruendo. «¿Qué está pasando?», preguntó, pero el sonido de su voz se perdió entre el clamor. Las figuras de los niños la rodearon. Sus miradas eran huecas y llenas de rencor. Una de ellas, un niño de su infancia, extendió la mano. «Si no te decides, perderás a todos». Valeria sintió un frío gélido. Todo lo que una vez amó podría desvanecerse en un instante. En un giro inesperado, la figura de su madre salió disparada del agua. Pero no estaba sola. A su lado, una sombra oscura emergió, tomando forma. Era el hombre que ella había visto en sus sueños. Un rostro familiar y extraño al mismo tiempo. «¡Valeria!», dijo, su voz resonando como un trueno. «Estoy aquí para recordarte lo que has olvidado». Su madre se veía aterrorizada. La verdad colisionó con la mente de Valeria. El hombre sonrió, y en un instante todo cambió. «Tu madre no es quien dice ser. Jamás lo fue. Eres parte de algo más grande». Las palabras se desvanecieron en el aire helado. Valeria sintió que su corazón se detenía. ¿Qué estás diciendo?». La confusión la ahogaba. La sombra del hombre la miraba con ojos profundos, pero había algo en su mirada que resonaba familiar. «El ciclo no se basa solo en sacrificios, Valeria. Es una forma de mantener el equilibrio de vidas pasadas». De pronto, el mar se agitó aún más, como si respondiera a sus revelaciones. Las olas estallaron en una explosión de espuma, y dentro de esa furia, Valeria vio otros rostros, sombras de su familia que nunca había conocido. «Eres más que una víctima. Eres el árbol que sostiene toda esta historia». Valeria sintió que el aire se hacía pesado. Un grito desgarrador llenó el aire. Era Clara llamando a su madre. Y entre las sombras caídas, Valeria vio sus propios ojos reflejados en el niño que había estado a su lado. «Siempre has sido parte de esto, hermana», continuó el niño con una voz que la llenó de terror. «Elegir es lo que nos conecta,
Ese es el legado. Los gritos se transformaron en un coro de voces, resonando en su mente. Era difícil de aceptar. Clara, su madre, el ciclo de sacrificios, todos los colores del pasado envolviéndola. En ese instante, Valeria supo que estaba justo en el centro de un enigma oscuro y peligroso. El cielo se partió con un rayo. La tierra tembló, y un sentimiento helado de verdad se asentó en su pecho. La pregunta era simple, pero devastadora. ¿Podría realmente romper ese ciclo? ¿O el mar estaba esperando para reclamarla a ella también? Todo se oscureció, y al borde de la locura, Valeria tuvo una última revelación. Los verdaderos sacrificios no solo reclamaban vidas, sino que también revelaban secretos que algunos estaban dispuestos a ocultar a toda costa. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor mientras la figura de su infancia la llamaba desde el agua. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. Las olas arremetían con fuerza, amenazando con llevarse no solo a Clara, sino a todo lo que conocía. La desesperación estaba a un paso de convertirse en pánico. ¿Qué estoy haciendo?, pensó. En su mente, las risas infantiles eran un eco lejano, pero llenas de una extraña maldad. Mientras las sombras danzaban en la superficie del mar, todo pareció definir un nuevo rumbo. Ella no podía permitir que el ciclo continuara. No podía dejar que ese legado tan arraiga. Las palabras de su madre resonaban. Nunca te olvides de quién eres. Pero, ¿quién era realmente? De repente, un grito rompió la atmósfera tensa. Valeria. Era Clara, emergiendo de las profundidades con la piel brillante y su rostro desgarrado por el miedo. No te dejes atraer. No son risas, son gritos. Sus palabras cortaron el aire como un rayo, y lo que siguió fue un movimiento repentino y caótico en la multitud. A lo lejos, el cielo se oscureció abruptamente. Las estrellas, que solían ser un consuelo, ahora parecían fluir hacia el mar, formando figuras grotescas. Valeria sintió un temblor bajo sus pies. La arena crujía como si el suelo mismo estuviera vivo. Y en ese instante, los murmullos convirtieron en gritos de terror. La marea formó una ola titánica, no solo de agua, sino de recuerdos y sombras. Valeria miró, paralizada, mientras todas esas figuras emergían. Eran conocidos, cada uno de ellos. La mirada de su abuela se cruzó con la suya. «¡No lo hagas, Valeria!», imploró, pero su voz fue arrastrada por el estruendo. «¿Qué está pasando?», pero el sonido de su voz se perdió entre el clamor. Las figuras de los niños la rodearon. Sus miradas eran huecas y llenas de rencor. Una de ellas, un niño de su infancia, extendió la mano. «Y no te decides, perderás a todos». Valeria sintió un frío gélido. Todo lo que una vez amó podría desvanecerse en un instante. En un giro inesperado, la figura de su madre salió disparada del agua. Pero no estaba sola. A su lado, una sombra oscura emergió, tomando forma. Era el hombre que ella había visto en sus sueños, un rostro familiar y extraño al mismo tiempo. «Valeria», dijo, su voz resonando como un trueno. «Estoy aquí para recordarte lo que has olvidado». Su madre se veía aterrorizada. La verdad colisionó con la mente de Valeria. El hombre sonrió y en un instante todo cambió. «Tu madre no es quien dice ser. Jamás lo fue. Eres parte de algo más grande». Las palabras se desvanecieron en el aire helado. Valeria sintió que su corazón se detenía. «¿Qué estás diciendo?». La confusión la ahogaba. La sombra del hombre la miraba con ojos profundos, pero había algo en su mirada que resonaba familiar.
El ciclo no se basa solo en sacrificios, Valeria. Es una forma de mantener el equilibrio de vidas pasadas. De pronto, el mar se agitó aún más, como si respondiera a sus revelaciones. Las olas estallaron en una explosión de espuma, y dentro de esa furia, Valeria vio otros rostros, sombras de su familia que nunca había conocido. Eres más que una víctima. Eres el árbol que sostiene toda esta historia. Valeria sintió que el aire se hacía pesado. Un grito desgarrador llenó el aire. Era Clara llamando a su madre, y entre las sombras caídas, Valeria vio sus propios ojos reflejados en el niño que había estado a su lado. Siempre has sido parte de esto, hermana, continuó el niño con una voz que la llenó de terror. Elegir es lo que nos conecta. Ese es el legado. Los gritos se transformaron en un coro de voces, resonando en su mente. La verdad era difícil de aceptar. Clara, su madre, el ciclo de sacrificios, todos los colores del pasado envolviéndola. En ese instante, Valeria supo que estaba justo en el centro de un enigma oscuro y peligroso. El cielo se partió con un rayo, la tierra tembló, y un sentimiento helado de verdad se asentó en su pecho. La pregunta era simple pero devastadora. ¿Podría realmente romper ese ciclo o el mar estaba esperando para reclamarla a ella también? Todo se oscureció y al borde de la locura, Valeria tuvo una última revelación. Los verdaderos sacrificios no solo reclamaban vidas, sino que también revelaban secretos que algunos... ¡Ah! Gritó, pero el rostro de su abuela se retorcía, y en un instante las facciones se moldearon en algo aún más oscuro. La niña que había visto en el mar. El horror la envolvió. «No puedes huir de lo que eres, Valeria». La niña sonreía de manera siniestra. Valeria sintió que el aire se le escapaba. «¿Quién eres?», balbuceó. Y mientras la sombra de su abuela se encadenaba a la figura de la niña, toda la verdad la golpeó como un tsunami. «Eres un sacrificio, pero también el sacrificador». Valeria quedó aturdida. «¿Qué estás diciendo?». Pero la respuesta la devastó. Clara no solo era su hermana, era parte de un intercambio, un juego de almas, donde cada decisión la acercaba más a su destino trágico. Las olas estallaron en un clamor ensordecedor, y en una ráfaga de luz, Valeria comprendió que había más en su maternidad de lo que creía. Clara fue la elegida, y tú no eres la primera en serlo. La verdad ardió en su pecho y al mismo tiempo el mar rugió con furia. Los rostros de los niños causaron un eco en su mente. Valeria sintió que su mundo se deshacía. Todo era parte de un ciclo que no solo se tragaba a los niños, sino que también se fabricaba a través de ella. Ella era tanto víctima como verdugo. Renacería una vez más, pero las implicaciones de su legado la dejarían atrapada en un horror que apenas comenzaba a entender. Con cada palabra resonando en su mente, se enfrentó a la cruel realidad de que, en su intento por liberarse, solo había tejido más fuerte las cadenas que la ataban a su destino. ¿Poder?